31 de enero de 1945. Base aérea. Clark, Luzon, Filipinas. Las manos del mayor Frank T. McCoy temblaron levemente mientras fotografiaba el avión frente a él, un bombardero Mitsubishi G4M Betty, intacto con el número de cola 76312. Esto no puede ser su diseño estándar. Ninguna fuerza aérea construiría bombarderos así. El fuselaje brillaba bajo el sol tropical. Su silueta cilíndrica justificaba el apodo aliado. Con casi 20 metros de morro a cola, el aparato descansaba sobre su tren triciclo como un enorme cigarro sobre la losa. Las alas de 25 mm de punta a punta no mostraban daños de combate. Los motores radiales de 14 cilindros que producían 1.500 caballos de fuerza cada uno parecían intactos. No era un aparato rescatado de un siniestro, era un bombardero operativo completo, abandonado por su tripulación durante el avance estadounidense. Pero lo que capturó por completo la atención de McCoy y revolucionaría la comprensión estadounidense de la doctrina aeronáutica japonesa fue lo que descubrió al introducirse en las salas por los paneles de inspección. Los tanques de combustible estaban totalmente desprotegidos, sin compuesto de caucho autoobturante, sin planchas de blindaje, sin sistemas de extinción, sin recubrimientos protectores de ningún tipo. Solo una delgada piel de aluminio, quizá de 2 milímetros, separando miles de litros de gasolina de aviación de alto octanaje del fuego de las ametralladoras enemigas. El mayor McCoy, comandante de la Unidad de Inteligencia Técnica Aérea del Suroeste del Pacífico, había examinado decenas de aeronaves japonesas estrelladas por todo el Pacífico, pero nada lo había preparado para este momento. Este bombardero abandonado intacto durante la liberación estadounidense de Clark Field pondría al descubierto una filosofía de diseño tan ajena al pensamiento militar occidental que los analistas tardarían meses en comprender plenamente sus implicaciones. La matemática de este hallazgo reconfiguraría la doctrina táctica estadounidense y el diseño de aeronaves durante el resto de la guerra. Todas las suposiciones que tenían los pilotos estadounidenses sobre las capacidades del enemigo, sobre el precio que los ingenieros japoneses estaban dispuestos a pagar por el rendimiento y sobre el valor que las fuerzas imperiales otorgaban a la supervivencia de las tripulaciones, estaban a punto de ser demolidas sistemáticamente por la evidencia contenida en este único y prístino ejemplar del bombardero más importante de Japón. El camino hacia esta revelación había comenzado 4 años antes, el 8 de diciembre de 1941. Aquella mañana, mientras aún se elevaba humo de Pearl Harbor, 82 bombarderos G4M y 26 G3M despegaron de bases en Formosa. Su objetivo era el propio Clark Field, la principal base aérea estadounidense en Filipinas. El ataque alcanzó una sorpresa táctica total. Al llegar a las 12:35 del mediodía, la formación japonesa voló a 20.000 pies fuera del alcance de la artillería antiaérea estadounidense. 27 bombarderos de la oleada inicial lanzaron 636 bombas sobre pistas e instalaciones de Clark Field. Instantes después, Caza Cero irrumpieron a ras de los árboles y con sus ametralladoras destruyeron todas las aeronaves que habían sobrevivido a la andanada. De 17 B-17 en Tierra 12 fueron destruidos de inmediato. Casi todos los P-40 Warhawk quedaron reducidos a chatarra en llamas. En 45 minutos, el poder aéreo estadounidense en Filipinas había quedado efectivamente anulado. El teniente James Harrington, uno de los pocos pilotos estadounidenses supervivientes, observó desde un refugio mientras la formación japonesa se retiraba hacia el norte. Lo que me impresionó fue cómo llegaron escribiría luego en su parte de combate. Formación perfecta a gran altura totalmente fuera de nuestro alcance. Luego los cazas descendieron y nos destrozaron. No pudimos poner en el aire ni un solo avión, pero los bombarderos Betty se marcharon intactos. Los pocos cazas estadounidenses que lograron despegar llegaron demasiado tarde encontrando solo cielo vacío. Los japoneses habían demostrado el alcance excepcional de sus bombarderos, golpeando desde bases a 460 millas de distancia, una hazaña que ningún bombardero estadounidense podía igualar en esa fase de la guerra. El primer año de combate del Betty resultaría devastadoramente eficaz. El 10 de diciembre de 1941,
Apenas 2 días después del ataque a Clark Field, 26 bombarderos G-4M se unieron a los más antiguos G-3M Nell para atacar a la Fuerza Z, una agrupación naval británica, en torno al acorazado HMS Prince of Wales y el crucero de batalla HMS Repulse. El ataque comenzó aproximadamente a las 12:20. Los bombarderos japoneses se aproximaron en oleadas coordinadas. Sus pasadas de torpedos ejecutadas con una precisión que dejó atónitos a los observadores británicos. Los Betty cargaban torpedos aéreos, tipo 91 de 840 kilos cada uno, con una cabeza de guerra de 205 kilos, diseñados específicamente para operar en aguas someras, navegando a profundidades capaces de impactar buques, incluso en zonas costeras. Los ataques con torpedos se concentraron en las 2 unidades capitales con una puntería devastadora. El Prince of Wales, un acorazado de 43, 0 toneladas y emblema de la nueva generación del poder naval británico, recibió al menos 6 impactos de torpedo, además de daños por bombardeo en horizontal. Las explosiones subacuáticas abrieron enormes boquetes en el casco, y las inundaciones desbordaron los esfuerzos de control de daños, provocando una escora severa. El Repulse, crucero de batalla de la Primera Guerra Mundial, modernizado en los años 30, encajó al menos 4 torpedos mientras intentaba evadir a los atacantes. Su fuego antiaéreo abatió varias aeronaves japonesas, pero no pudo impedir que las pasadas coordinadas encontrasen sus blancos. El daño acumulado resultó fatal, ambos buques capitales zozobraron y se hundieron a las pocas horas. El Prince of Wales se fue a pique alrededor de las 13:20. El Repulse lo siguió aproximadamente a las 13:33. Murieron 841 marinos británicos. Los supervivientes fueron rescatados por destructores de escolta. El encuentro duró menos de 2 horas desde el primer contacto hasta el hundimiento final. Por primera vez en la historia naval, buques capitales en defensa activa fueron hundidos únicamente por el poder aéreo en mar abierto. El bombardero G-4M Betty había logrado lo que los teóricos navales debatieron durante décadas. La superioridad naval británica en aguas asiáticas quedó hecha trizas en 90 minutos. A lo largo del Teatro del Pacífico durante los primeros meses de 1942, los pilotos estadounidenses y aliados se toparon con bombarderos Betty en casi todos los enfrentamientos importantes. La aeronave parecía operar con total impunidad, atacando objetivos a distancias que desafiaban toda comprensión convencional. Golpearon Darwin, Australia, desde bases a más de 1.500 millas, demostrando un alcance que superaba las capacidades de cualquier bombardero aliado. Atacaron Port Moresby desde aeródromos, más allá de las montañas de Nueva Guinea, manteniendo la presión constante sobre las posiciones aliadas en todo el suroeste del Pacífico. Atacaron Guadalcanal desde Rabaul, a más de 600 millas de distancia, proyectando el poder aéreo japonés a través de vastas extensiones oceánicas. El alcance operativo del Betty daba a las fuerzas japonesas una flexibilidad estratégica que los comandantes aliados no lograban contrarrestar. Los cazas estadounidenses basados en posiciones avanzadas carecían de alcance para interceptar a los Betty, que despegaban de bases lejanas. Los aeródromos aliados eran bombardeados desde instalaciones japonesas, que a su vez estaban fuera del radio de ataque aliado. Esa asimetría en la capacidad de los bombarderos significaba que las fuerzas japonesas podían atacar a voluntad, mientras los aliados apenas podían responder con eficacia. Esa ventaja se mantuvo durante los primeros 6 meses de la guerra. Los Betty participaron en prácticamente todas las operaciones ofensivas japonesas a través del Pacífico y el sudeste asiático. Atacaron objetivos en Filipinas, Malasia, las Indias Orientales, neerlandesas Nueva Guinea y las Islas Salomón. Apoyaron operaciones navales en todo el teatro. Realizaron misiones de reconocimiento que superaban el alcance de cualquier avión aliado. El Betty se convirtió en el símbolo del alcance y la efectividad del poder aéreo japonés. Pero aquella ventaja dependía enteramente de la limitada oposición aérea aliada. Cuando las formaciones Betty podían atacar sin interceptación, acercarse a gran altitud, fuera del alcance antiaéreo, lanzar sus armas y retirarse antes de que llegaran los cazas,
el avión resultaba devastadoramente eficaz. Estas condiciones caracterizaron las operaciones durante la primera mitad de 1942, cuando la Fuerza Aérea Aliada seguía siendo escasa y dispersa. Pero hacia mediados de 1942, el panorama táctico empezó a cambiar. La fuerza de los cazas estadounidenses aumentó. Los Wildcat dieron paso a los más capaces Hellcat y Corsair. El entrenamiento de pilotos mejoró y la doctrina táctica evolucionó. Las tripulaciones del Betty comenzaron a reportar pérdidas alarmantes. El punto de inflexión llegó el 8 de agosto de 1942. 23 bombarderos G-4M del cuarto grupo aéreo despegaron de Rabaul para atacar posiciones estadounidenses en Guadalcanal. Cazas estadounidenses interceptaron la formación sobre la isla de Savo. En el combate que siguió, 18 de los 23 bombarderos Betty fueron derribados. Aproximadamente 120 aviadores japoneses murieron en lo que sería la pérdida más grave de G-4M en toda la campaña. Los pilotos aliados hicieron la misma observación en cada enfrentamiento. El Betty estallaba en llamas con pocos impactos. 2 o 3 disparos en cualquier parte del fuselaje o las alas bastaban para causar una destrucción total. El avión ganó apodos lúgubres que se propagaron rápidamente por los escuadrones estadounidenses: Flying Cigar One Shot, Lighter Flying, Sipo, todas referencias a su aterradora tendencia a incendiarse por completo al recibir daño de combate. Para octubre de 1942, cuando el teniente comandante John Thomas Blackburn llegó a Guadalcanal al mando del escuadrón BF-17 con sus F-42 Corsair, la reputación del Betty había cambiado por completo. La primera vez que atrapamos una formación de Bettys, no podíamos creer lo fácil que caían, recordaría después Blackburn. Golpéenlos en cualquier parte del fuselaje o las alas y explotan. Los cazábamos activamente sabiendo que eran de los blancos más vulnerables en los cielos del Pacífico. Pero la magnitud real de esa vulnerabilidad, las decisiones de ingeniería que hacían inevitables tales pérdidas, no sería comprendida plenamente hasta que las fuerzas estadounidenses capturaron ejemplares intactos para examinarlos a fondo. El primer avance importante en inteligencia llegó en noviembre de 1942, cuando las fuerzas australianas tomaron los aeródromos japoneses en Buna, Nueva Guinea. Entre los aviones abandonados, las unidades técnicas de inteligencia aérea encontraron varios bombarderos Betty con diferentes niveles de daño. Los primeros exámenes confirmaron lo que los pilotos habían informado. Los tanques de combustible no tenían protección alguna. Los ingenieros aeronáuticos de la Unidad Aliada de Inteligencia Técnica Aérea del Suroeste del Pacífico realizaron el primer análisis detallado. Los paneles de acceso de las alas revelaron celdas de combustible sin medidas protectoras, de delgada construcción en aluminio, sin capa de caucho sellante, sin recubrimiento protector, sin sistemas de extinción. Varios bombarderos Betty examinados en Buna mostraban las mismas características. No se trataba de daños de combate ni de modificaciones de campo, era el diseño estándar japonés. Las implicaciones fueron asombrosas. En 1942, todos los bombarderos estadounidenses ya incorporaban tanques de combustible autoobturantes. El B-17 Flying Fortress los llevaba desde el modelo B-17C. El B-24 Liberator los incluía desde el prototipo XB-24B. Incluso cazas como el P-38 y el P-47 tenían sistemas de combustible protegidos. Los tanques autoobturantes usaban capas de caucho que se hinchaban al contacto con el combustible, al ser perforadas por balas o fragmentos, sellando los agujeros y evitando fugas e incendios. Esta tecnología añadía un peso considerable al avión, pero mejoraba drásticamente la supervivencia de las tripulaciones. La doctrina militar estadounidense consideraba ese aumento de peso esencial e innegociable. Y sin embargo, allí estaba el principal bombardero terrestre japonés producido por miles y operando en todo el teatro del Pacífico con tanques que no ofrecían ninguna protección. El ahorro de peso logrado al eliminar los sistemas autoobturantes, el blindaje y los equipos contra incendios era evidente de inmediato. Pero el costo en vidas de tripulantes también se volvió dolorosamente claro,
conforme crecían las estadísticas de pérdidas en cada combate. El Betty, capturado en Clark Field en enero de 1945, proporcionaría el análisis técnico más completo. El mayor McCoy y su equipo pasaron 3 semanas desmontando y documentando cada sistema. Su informe, clasificado como secreto y distribuido a todas las fuerzas aéreas aliadas, detalló las especificaciones que explicaban tanto las extraordinarias capacidades del Betty como sus catastróficas vulnerabilidades. Las especificaciones del G-4M Modelo 1 revelaban una aeronave optimizada sin piedad para el alcance y la velocidad. Peso en vacío 6.741 kg, sorprendentemente ligero para un bombardero de su tamaño. Peso máximo al despegue 9.500 kg. Capacidad de combustible 4. 780 litros distribuidos en 8 tanques sin protección, 4 en cada ala, ubicados en la sección central de las alas, precisamente donde eran más vulnerables al daño en combate. Velocidad máxima 428 km/h, aproximadamente 265 mph. Alcance máximo 6.234 km, superando las 3.700 millas. Techo de servicio 8.500 metros. Tripulación 7 miembros, incluyendo piloto, copiloto, navegante, bombardero, operador de radio y 2 artilleros. El diseño del sistema de combustible resultaba particularmente revelador. Los 8 tanques estaban dispuestos en 4 pares, alineados a lo largo del eje longitudinal del ala, justo donde ésta se unía al fuselaje. Esta disposición maximizaba la capacidad de combustible al aprovechar la parte más gruesa de la estructura del ala, pero también colocaba los tanques directamente en la trayectoria del fuego enemigo durante el combate. Cualquier ataque lateral o desde abajo impactaría inevitablemente los depósitos de combustible. La estructura de aluminio no ofrecía ninguna protección. La ausencia de compuestos autoobturantes significaba que incluso los pequeños orificios provocarían fugas continuas de combustible. Los ingenieros estadounidenses calcularon que el peso ahorrado al eliminar los sistemas de protección superaba los 500 kilogramos por avión. Ese ahorro se traducía directamente en mayor capacidad de combustible y alcance extendido, pero el costo en vulnerabilidad era igualmente medible. Los informes de combate mostraban que los bombarderos Betty, alcanzados en cualquier parte del ala, explotaban casi con certeza. Los tanques sin protección creaban lo que los ingenieros denominaron un punto de fallo crítico, un solo sistema cuya destrucción garantizaba la pérdida total del avión. Estas cifras contaban la historia de las decisiones de diseño tomadas en septiembre de 1937, cuando la Marina japonesa emitió los requisitos que definirían toda la existencia del G-4M: velocidad máxima 398 kph, altitud de crucero 3.000 mm, alcance 4.722 km sin carga, o 3.700 km transportando 800 kg de bombas o torpedos. Estos requisitos reflejaban la estrategia naval japonesa de finales de los años 30. El imperio japonés se extendía por vastas distancias del Pacífico. Las bases navales estaban separadas por miles de kilómetros de océano. La Marina necesitaba bombarderos capaces de atacar posiciones enemigas más allá del alcance de los aviones embarcados, aparatos que pudieran operar desde bases terrestres para apoyar operaciones navales en todo el teatro. Los bombarderos japoneses existentes no cumplían esas exigencias. El G-3M Nell, entonces en servicio, tenía un alcance máximo de unos 3.000 kilómetros. Los bombarderos estadounidenses, como el B-17, tenían aún menos alcance en sus primeras versiones. Ningún bombardero en servicio en 1937 podía alcanzar los objetivos que los planificadores japoneses imaginaban. Los requisitos de la Marina no eran arbitrarios, se calculaban según las distancias que las fuerzas japonesas necesitarían cubrir en un conflicto futuro del Pacífico. De Formosa a Filipinas, 460 millas. De Rabaul a Guadalcanal, 600 millas. Desde las islas japonesas hasta posibles objetivos en el Pacífico, miles de millas. El bombardero que pudiera cumplir esas exigencias daría a Japón un alcance estratégico sin rival. Pero esos requisitos también reflejaban suposiciones sobre la guerra futura, que resultarían catastróficamente erróneas.
Los planificadores japoneses asumieron que la sorpresa y la iniciativa proporcionarían protección a los bombarderos de largo alcance. Supusieron que la oposición enemiga sería limitada por alcance y número. Supusieron que la guerra se resolvería rápidamente antes de que la capacidad industrial del enemigo generara una fuerza abrumadora. Cada una de esas suposiciones resultó falsa. El hombre encargado de lograr lo imposible fue Kiro Honjo, quien asumió la dirección del equipo de diseño de Mitsubishi, tras Yoji Hattori. Honjo había estudiado el diseño de bombarderos en Junkers, Alemania, a comienzos de los años 30, absorbiendo los principios de la ingeniería aeronáutica europea y sus técnicas de fabricación antes de regresar a Japón. Comprendió de inmediato que cumplir los requisitos de la Marina exigiría compromisos que las fuerzas aéreas occidentales jamás aceptarían. Honjo reunió a un equipo de ingenieros en las instalaciones de Nagoya para afrontar el desafío. El grupo analizó cada aspecto del diseño de un bombardero, calculando el presupuesto de peso de cada componente y sistema. Estudiaron bombarderos de múltiples naciones identificando dónde podía reducirse peso sin comprometer la integridad estructural. Experimentaron con nuevas técnicas de construcción y materiales que pudieran ofrecer ahorros. La matemática era brutalmente simple. Para alcanzar el rango requerido, el avión necesitaba una enorme capacidad de combustible. Cada litro de gasolina pesaba unos 0,8 kg. Por lo tanto, 4.780 litros equivalían a unos 3.800 kg de combustible. Para lograr la velocidad exigida con esa carga de combustible, el avión debía ser lo más ligero posible. Cada kilogramo añadido al peso vacío reducía el alcance o la capacidad de carga. Estos dos requisitos existían en oposición directa. El combustible era pesado. Los sistemas de protección también lo eran. El blindaje necesario para proteger la tripulación y los sistemas vitales pesaría cientos de kilogramos. Los tanques autoobturantes añadían peso por los compuestos de caucho y la estructura adicional que requerían. Los sistemas de extinción de incendios sumaban más peso. Las medidas de seguridad redundantes añadían aún más. El peso acumulado de una protección adecuada impediría alcanzar el rendimiento requerido. Honjo tomó la decisión que definiría al G4M durante toda su vida operativa sacrificar la protección por el rendimiento. Los tanques de combustible serían de aluminio sin protección, sin compuestos autoobturantes, sin blindaje alrededor de las celdas, sin sistemas contra incendios más allá de simples extintores, sin medidas redundantes. Cada kilogramo ahorrado se invertiría en mayor capacidad de combustible, más alcance y cumplimiento estricto de las especificaciones de la Marina. La decisión no se tomó a la ligera. Honjo comprendía los riesgos. Su equipo calculó las vulnerabilidades que crearían los tanques sin protección. Sabían que el daño de combate en las alas probablemente resultaría catastrófico, pero también comprendían que los requisitos de la Marina no podían cumplirse de otro modo con la tecnología disponible. La elección era entre un avión que cumpliera las especificaciones de rendimiento con vulnerabilidades conocidas o uno más protegido que no alcanzara los objetivos exigidos. La Marina había pedido rendimiento. Honjo entregó rendimiento. El primer prototipo del G4M voló el 23 de octubre de 1939. El avión cumplió todos los requisitos de rendimiento especificados por la Marina. Su velocidad superó las expectativas, su alcance sobrepasó las proyecciones y su capacidad de carga satisfizo las necesidades operacionales. El bombardero entró en producción bajo el nombre de Bombardero de Ataque Tipo 1 de la Marina con Mitsubishi, fabricándolo en las plantas de Nagoya. Los primeros modelos de producción designados, G4M, Modelo 1, comenzaron a llegar a las unidades operativas en abril de 1941. Para diciembre de 1941, alrededor de 180 G4M estaban en servicio con la Marina japonesa. Estos aviones se convertirían en la columna vertebral del poder aéreo terrestre japonés durante toda la Guerra del Pacífico. El debut de combate del Betty en Clark Field y contra la Fuerza Z demostró la sabiduría aparente de las prioridades de diseño de Honjo en las condiciones específicas de principios de 1942.
Cuando enfrentaba oposición limitada, cuando lograba la sorpresa, cuando operaba más allá del alcance de los cazas enemigos, el Betty era devastadoramente eficaz. Su alcance permitía ataques desde bases que el enemigo consideraba seguras. Su velocidad le permitía penetrar rápidamente en las zonas objetivo. Su carga útil infligía daños significativos. Pero esas ventajas dependían enteramente de la suposición de que las formaciones Betty enfrentarían mínima oposición. En el momento en que la fuerza de cazas estadounidense aumentó, en el momento en que las intercepciones se volvieron rutinarias, en el momento en que el combate sostenido se hizo inevitable, cada elección de diseño que priorizaba el alcance sobre la protección se convirtió en una sentencia de muerte para las tripulaciones. La campaña de Guadalcanal expuso el defecto fundamental en la filosofía de diseño del Betty. Desde agosto hasta octubre de 1942, se perdieron más de 100 bombarderos G-4M con sus tripulaciones en una sangría sostenida que las fuerzas aéreas japonesas no podían soportar. La misión del 8 de agosto por sí sola destruyó 18 de 23 aeronaves con aproximadamente 120 aviadores muertos. El patrón se repitió con brutal consistencia durante toda la campaña. Las formaciones Betty partían de Rabaul, volaban 600 millas hasta Guadalcanal, enfrentaban a los cazas estadounidenses y sufrían pérdidas catastróficas. El 9 de agosto se perdieron más bombarderos. El 10 de agosto aún más. Al final del mes, el cuarto grupo aéreo había quedado efectivamente destruido como unidad operativa. Septiembre no trajo respiro. Las formaciones Betty continuaron atacando posiciones estadounidenses en Guadalcanal, y los cazas americanos siguieron derribándolos en números abrumadores. La matemática era inexorable. Las fuerzas japonesas necesitaban golpear las posiciones estadounidenses para disputar el control de la isla, y los bombarderos Betty eran el único medio disponible para entregar golpes significativos desde Rabaul. Pero cada misión resultaba en pérdidas imposibles de reemplazar. En octubre, el patrón continuó. La Fuerza Aérea estadounidense aumentó conforme llegaban más escuadrones a Henderson Field. La calidad de los pilotos mejoró con la experiencia acumulada. La doctrina táctica evolucionó para explotar las vulnerabilidades del Betty con mayor eficacia. Las pérdidas japonesas se aceleraron incluso cuando el número de bombarderos disponibles disminuía. Para noviembre, cuando la campaña de Guadalcanal terminó efectivamente con la retirada japonesa, las pérdidas de Betty superaban los 100 aparatos, y las bajas de tripulaciones se acercaban a los 700 hombres muertos. La tasa de intercambio era insostenible. El bombardero terrestre más capaz de Japón había quedado obsoleto por sus propias vulnerabilidades, transformado de un arma temida en lo que los pilotos estadounidenses llamaban carne fácil. Los planificadores japoneses habían previsto pérdidas. Todas las operaciones militares las implican. Pero la escala de las bajas del Betty superó todas las proyecciones. Los tanques de combustible sin protección que le permitían un alcance de 6.000 kilómetros también garantizaban que cualquier impacto en las alas o el fuselaje sería fatal. No había término medio, no existían bombarderos heridos que regresaran tambaleantes, ni aeronaves dañadas pero recuperables. Los Betty volvían intactos o explotaban envueltos en llamas. Para mediados de 1943, los ingenieros japoneses reconocieron que las modificaciones eran esenciales. A partir del avión número 663 producido en marzo de 1943, se instalaron láminas de caucho de 30 milímetros bajo las superficies alares, donde se encontraban los tanques de combustible. Estas láminas no eran verdaderos tanques autoobturantes, constituían una medida de compromiso añadiendo poco peso, pero ofreciendo protección limitada frente a fugas de combustible. La modificación redujo la velocidad máxima en 9 km/h y el alcance máximo en 315 millas, pero no mejoró significativamente la supervivencia de las tripulaciones. El caucho podía ralentizar las fugas de impactos de pequeño calibre, pero no podía evitar incendios provocados por proyectiles de mayor calibre o cañones. Tampoco podía detener explosiones cuando los trazadores encendían vapores de combustible. La vulnerabilidad fundamental seguía sin cambios. Los diseñadores japoneses intentaron una protección más completa con el G-4M modelo 3,
introducido en octubre de 1944. Esta variante incluía tanques de combustible autoobturantes reales con la capacidad reducida a 4.490 litros para dejar espacio al material sellante. La modificación redujo el alcance máximo a 3.640 kilómetros, una pérdida de más de 2,0 kilómetros respecto al G4M modelo 1 original. Se produjeron aproximadamente 60 unidades del modelo 3 hasta el final de la guerra. La mejora llegó demasiado tarde y en demasiada poca cantidad para alterar el historial de combate del Betty. A finales de 1944, la superioridad aérea estadounidense era tan completa que ningún nivel de protección de tanques habría permitido que los Betty operaran con eficacia. El resultado de la guerra ya estaba decidido. La vulnerabilidad del Betty se volvió tan notoria que las fuerzas estadounidenses comenzaron a utilizar el avión de maneras que resaltaban los peligros que enfrentaban las tripulaciones japonesas. El 18 de abril de 1943, el bombardero Betty se convirtió en el instrumento de la muerte del almirante Isoroku Yamamoto, en una operación que demostró tanto las capacidades de inteligencia de señales de Estados Unidos como las fatalidades inherentes del avión japonés. Los criptógrafos estadounidenses interceptaron comunicaciones japonesas que indicaban que Yamamoto volaría de Rabaul a Bougainville ese día. El almirante viajaría a bordo de un bombardero G4M, escoltado por cazas. 18 cazas P-38, Lightning del 339 Weapon. Escuadrón de caza fueron asignados para interceptar el vuelo, aunque solo 16 pudieron participar. Uno reventó una rueda durante el despegue, y otro sufrió fallos en los tanques suplementarios. La misión requería precisión extraordinaria. Los P-38 debían volar más de 400 millas a ras de las olas para evitar ser detectados por radar, navegar sobre mar abierto sin puntos de referencia y llegar exactamente al punto de intercepción calculado a la hora exacta prevista. Cualquier error de navegación o de sincronización significaría el fracaso. La intercepción debía producirse dentro de una estrecha ventana temporal, cuando el avión de Yamamoto estuviera más vulnerable. Los P-38 despegaron de Guadalcanal a las 07:25 horas. Volaron a 50 pies sobre el océano durante más de 400 millas, manteniendo estricto silencio de radio. La navegación se realizó por estima y cronometraje. La formación llegó al punto de intercepción con una precisión que se haría legendaria en la historia de la aviación, a las 09:34 horas exactamente según el plan. Y con un minuto de adelanto, los P-38 divisaron la formación de Yamamoto, 2 bombarderos Betty, volando a baja altura, escoltados por 6 cazas Cero. El capitán Thomas Lanphier y el teniente primero Rex Barber se separaron de la formación para atacar a los bombarderos, mientras los demás P-38 contenían a los Cero. Barber se enfrentó al Betty de cabeza que transportaba al almirante Yamamoto. El bombardero recibió impactos en el área de las alas donde estaban los tanques de combustible sin protección. El avión estalló en llamas y se estrelló en la jungla. El cuerpo de Yamamoto fue recuperado al día siguiente, había muerto por las heridas del impacto. El segundo Betty también fue derribado, muriendo todos a bordo. La operación demostró varios aspectos de la superioridad aliada. La inteligencia de señales estadounidense había interceptado y descifrado las comunicaciones japonesas. La planificación norteamericana había calculado el punto de intercepción con precisión de 1 minuto tras 400 millas de océano. Los pilotos ejecutaron la misión a la perfección pese a los desafíos de navegación extrema. Y las vulnerabilidades del Betty garantizaron que cualquier intercepción exitosa sería fatal. No existía posibilidad alguna de que el bombardero de Yamamoto sobreviviera una vez atacado. Los tanques sin protección aseguraban que cualquier daño sería catastrófico. La vulnerabilidad del Betty alcanzó su demostración más dramática el 21 de marzo de 1945. 18 bombarderos G4M despegaron de la base aérea Kanoya, cada uno transportando bajo su fuselaje un cohete tripulado MXI-27 Oka, diseñado para ataques kamikaze contra buques estadounidenses. El Oka era un avión cohete pilotado con una cabeza explosiva de 1.200 kilos.
La misión exigía que los Betty volaran hasta 20 kilómetros de los blancos antes de liberar las aeronaves Oka. Una vez liberado el piloto del Oka, encendería el motor cohete y se lanzaría en picado a más de 650 mm contra los barcos enemigos. Su carga explosiva de 1.200 kilos destruiría cualquier buque al que impactara. Pero la misión dependía por completo de que los Betty sobrevivieran lo suficiente para llegar al punto de lanzamiento. La formación despegó de Canoya alrededor de las 14:30 horas. Los 18 bombarderos volaban en formación cerrada con escolta de cazas rumbo a las fuerzas navales estadounidenses frente a Okinawa. Cada Betty llevaba su Oka externo, lo que añadía peso y resistencia aerodinámica, reduciendo la velocidad y la maniobrabilidad. Los bombarderos estaban aún más vulnerables de lo habitual, incapaces de evadir o maniobrar con eficacia. El radar estadounidense detectó la formación a unas 100 millas. Cazas F-6F Hellcat del portaaviones USS Hornet fueron enviados a interceptar. Los Hellcats alcanzaron a los japoneses mucho antes de que se acercaran al rango de lanzamiento de los Oka. En el combate que siguió, los cazas estadounidenses aniquilaron sistemáticamente toda la formación. Los Betty, vulnerables en condiciones normales, resultaron totalmente indefensos cargando las armas kamikaze. El peso adicional les impedía maniobrar. El Oka externo aumentaba la resistencia y reducía la velocidad. Los tanques sin protección aseguraban que cualquier impacto fuera letal. Uno tras otro, los bombarderos explotaron y cayeron al mar. Ningún Betty alcanzó la distancia de lanzamiento. Ningún Oka fue disparado contra los buques estadounidenses. Murieron 137 tripulantes de los bombarderos y 15 pilotos kamikaze. La misión representó la expresión final del defecto fundamental del Betty, un avión diseñado para transportar armas a grandes distancias, incapaz de sobrevivir lo suficiente para entregarlas frente a una oposición preparada. El extraordinario alcance que hacía la misión teóricamente posible no servía de nada si el avión explotaba antes de llegar al objetivo. La última misión de los bombarderos Betty tuvo lugar el 19 de agosto de 1945, 4 días después de que el emperador Hirohito anunciara la rendición de Japón. 2 G-4M blancos con cruces verdes despegaron del aeródromo de Atsugi, transportando a los representantes japoneses, encargados de discutir los términos de la rendición con las fuerzas aliadas. Las aeronaves con los indicativos Bataan 1 y Bataan 2 volaron a Iwo Jima, donde la delegación se trasladó a un C-54 estadounidense con destino a Manila. El simbolismo era profundo y deliberado. La pintura blanca y las cruces verdes indicaban intención pacífica, transformando los bombarderos de instrumentos de guerra en vehículos de diplomacia. Los indicativos Bataan 1 y Bataan 2 hacían referencia al lugar donde las fuerzas estadounidenses se habían rendido a Japón en abril de 1942, una de las derrotas más devastadoras de la historia militar estadounidense. 3 años después, aeronaves con esos mismos nombres transportaban la delegación de rendición de Japón. El teniente Densudo pilotaba uno de los aviones de rendición, un G-6M modelo 1, una versión de transporte convertida a partir del bombardero original. Estas variantes conservaban el fuselaje cilíndrico y la configuración alar característica del Betty, pero transportaban pasajeros y carga en lugar de armas. La tripulación vestía uniformes de gala en vez de trajes de vuelo. El avión no llevaba armas, munición ni ningún equipo militar, más allá de lo estrictamente necesario para el vuelo. El trayecto de Atsugi a Iwo Jima cubría aproximadamente 1,00 km, una distancia muy por debajo del alcance del Betty, incluso en su configuración de transporte. Cazas estadounidenses escoltaron a los Betty blancos durante todo el vuelo, asegurando que permanecieran en la ruta prescrita. La escolta era tanto protectora como de supervisión, garantizando un paso seguro y evitando cualquier desviación del itinerario planeado. Los bombarderos blancos con cruces verdes se convirtieron en la última imagen del avión que había inaugurado la Guerra del Pacífico en Clark Field, en diciembre de 1941. El círculo se había cerrado. El bombardero que había destruido el poder aéreo estadounidense en Filipinas en las primeras horas de la guerra
ahora transportaba la delegación japonesa de rendición en sus últimos días. La aeronave que había simbolizado el alcance y la eficacia del poder aéreo japonés pasó a simbolizar la derrota de Japón y su sumisión a los términos aliados. Las estadísticas de producción del Betty reflejan tanto la importancia del avión para las operaciones japonesas como el terrible costo de su filosofía de diseño. La producción total alcanzó aproximadamente 2.414 aeronaves, en todas sus variantes, aunque algunas fuentes elevan la cifra a 2.435, al incluir prototipos y subvariantes. Las diferencias en el total reflejan distintos métodos de conteo entre prototipos, subtipos y versiones de transporte. El G4M Modelo 1 comprendió unas 1.172 unidades producidas entre 1941 y principios de 1943. Esta versión presentaba el diseño original con tanques de combustible sin protección y una capacidad de 4.780 litros. Su velocidad máxima alcanzaba los 428 km/h, y su alcance máximo de 6.034 km lo convertía en el bombardero de mayor alcance en servicio en todo el mundo. Pero la ausencia total de sistemas de protección lo hacía catastróficamente vulnerable una vez que la Fuerza Aérea estadounidense aumentó su poder. El G4M Modelo 2, con mayor capacidad de combustible y velocidad ligeramente superior, representó unas 1.142 unidades producidas entre 1943 y 1945. Esta variante elevó la capacidad de combustible a 6.490 litros, extendiendo aún más el alcance y su velocidad máxima a 437 km/h. Pero el Modelo 2 mantuvo la vulnerabilidad fundamental, los tanques seguían sin protección. Las modificaciones mejoraron el rendimiento sin mejorar la supervivencia. El G4M Modelo 3, designación Modelo 34, fue la única variante con tanques de combustible realmente autoobturantes. Su producción comenzó en octubre de 1944, pero solo se completaron entre 60 y 91 unidades antes del fin de la guerra según la fuente. Los tanques autoobturantes redujeron la capacidad a 490 litros para alojar el material sellante, reduciendo el alcance máximo a 3.640 kilómetros, una pérdida de más de 2.000 kilómetros respecto al Modelo 1. La modificación llegó demasiado tarde y en demasiado pocos ejemplares para alterar el resultado del combate. La variante de transporte G6M convertida a partir de fuselajes de bombardero añadió unas 30 aeronaves. Estas versiones transportaban pasajeros y carga en lugar de armamento, sirviendo en funciones de enlace y comunicaciones. El G6M Modelo 1, utilizado para uno de los aviones de rendición de agosto de 1945, pertenecía a esta categoría. La producción continuó hasta agosto de 1945, con los últimos aviones completados pocos días antes de la rendición japonesa. Las fábricas de Mitsubishi produjeron Betty a un ritmo máximo de unos 100 aviones por mes en 1943. La producción disminuyó en 1944 y 1945, debido a los bombardeos aliados que interrumpieron la industria japonesa y al desvío de recursos hacia la producción de cazas para la defensa del archipiélago. Estas dos cifras convirtieron al Betty en uno de los bombarderos más numerosos de Japón, superado solo por algunos modelos de caza en cantidad total. Durante 4 años de guerra, Mitsubishi entregó alrededor de 2.400 aviones a las unidades de la Marina japonesa a lo largo del Teatro del Pacífico. Los bombarderos sirvieron en todas las campañas principales, participaron en cada enfrentamiento naval importante y atacaron objetivos a distancias de miles de kilómetros. Pero las estadísticas de producción cuentan solo una parte de la historia. Las tasas de pérdida cuentan el resto. Pocos Betty sobrevivieron hasta el final de la guerra. La abrumadora mayoría fue destruida en combate, consumida por los incendios que los tanques sin protección hacían inevitables. Para agosto de 1945, cuando Japón se rindió, solo un puñado de bombarderos operativos permanecía en servicio. Los aviones que en 1942 se contaban por cientos habían sido reducidos a unas pocas docenas por una tasa de desgaste que ninguna producción podía reemplazar.
Las cifras de bajas entre las tripulaciones del Betty fueron igualmente devastadoras, aunque los números exactos son difíciles de verificar. Lo cierto es que miles de aviadores japoneses murieron en los Betty, sus muertes prácticamente inevitables debido a las vulnerabilidades inherentes del diseño. Los tanques de combustible sin protección creaban condiciones en las que la supervivencia dependía por completo de no recibir impactos. Una vez alcanzados, los Betty rara vez sobrevivían. Una vez en llamas, nunca sobrevivían. Las tripulaciones conocían estas probabilidades y volaban igualmente porque la disciplina militar y los valores culturales les exigían aceptar los riesgos sin importar las consecuencias. Los tripulantes sobrevivientes fueron unánimes en su evaluación. Los tanques sin protección del avión hacían que la supervivencia dependiera del azar puro. Ninguna habilidad táctica o valor podía compensar la vulnerabilidad fundamental incorporada en cada G-4M. El suboficial de vuelo Masao Watanabe, quien completó 28 misiones de combate antes de ser transferido a tareas de instrucción, ofreció el resumen más directo. El Betty era un avión magnífico que nos pedía morir por su alcance. Volábamos en él porque se nos ordenaba volar. Moríamos en él porque eso era exactamente para lo que estaba diseñado. La comparación con los sistemas de protección de los bombarderos aliados pone de relieve la profunda diferencia de filosofía de diseño entre ambos bandos. El B-17 Flying Fortress contaba con blindaje que protegía los asientos del piloto y copiloto, mediante planchas de acero de entre 0,3 y 0,31 pulgadas de espesor. Mamparos blindados resguardaban las posiciones de la tripulación a lo largo de todo el fuselaje. La posición del bombardero disponía de vidrio blindado y los artilleros laterales contaban con escudos protectores. Los tanques de combustible autoobturantes eran estándar desde el modelo B-17C en adelante. El B-25 Mitchell, introducido en 1941, incorporó protección integral similar. Los asientos del piloto y copiloto tenían respaldo blindado. Los tanques de combustible incluían compuestos autoobturantes desde las primeras series. El peso en vacío del B-25, aproximadamente 900 kilos, reflejaba la penalización de peso significativa por los sistemas de protección, unos 2.000 kilos más que el Betty. A pesar de su tamaño y rol similares, las fuerzas aliadas aceptaban ese sobrepeso como necesario. Estudios estadounidenses durante la guerra demostraron con precisión estadística la eficacia de las medidas de protección de tripulaciones. Las corazas personales redujeron las muertes por heridas torácicas del 36% al 8%, una reducción superior al 75%. Los tanques autoobturantes redujeron las bajas por incendios en márgenes similares. Los aviones con sistemas de combustible protegidos mostraron tasas de supervivencia 3 a 4 veces mayores que los no protegidos al sufrir daños en combate. Las posiciones blindadas incrementaban la supervivencia al detener fragmentos y disparos ligeros, y el vidrio blindado impedía la muerte de pilotos en ataques frontales. Los mamparos compartimentaban el fuselaje, evitando que el fuego o el daño en una sección se propagara a todo el avión. Este enfoque integral de protección reflejaba la doctrina estadounidense según la cual las tripulaciones entrenadas eran activos más valiosos que los aviones que podían reemplazarse más fácilmente que los veteranos experimentados. El coste en peso de esa protección superaba 1.000 kg en la mayoría de los bombarderos estadounidenses, pero la capacidad industrial de E.E.U. permitía asumir esa carga sin sacrificar el volumen de producción. Las fábricas estadounidenses produjeron más de 12.000 B-17 y casi 10.000 B-24 Liberator durante la guerra, lo que permitió disponer de grandes flotas de bombarderos protegidos sin comprometer la capacidad operativa. La doctrina japonesa, en cambio, llegó a conclusiones muy distintas. El diseño del Betty reflejaba el cálculo de que el alcance y la potencia de ataque valían más que la supervivencia de la tripulación. Esa filosofía asumía que la sorpresa y la iniciativa bastarían para brindar protección, que la oposición enemiga sería limitada y que la guerra sería breve y decisiva. Todas esas suposiciones resultaron catastróficamente erróneas. A mediados de 1942,
La fuerza de cazas estadounidense había crecido hasta el punto de hacer rutina la interceptación de los Betty. A finales de ese año, los pilotos norteamericanos ya habían aprendido a explotar cada vulnerabilidad del avión. En 1943, las formaciones de Betty sufrían pérdidas tan devastadoras que las misiones se convirtieron en operaciones suicidas. En 1944, los bombarderos apenas podían operar de día frente a la oposición aliada. Las matemáticas de la guerra del Betty estaban escritas en fuego y pérdida. Cada ventaja que lo había hecho formidable en 1942 perdió sentido cuando comenzó el combate sostenido. El alcance no significaba nada si los aviones explotaban antes de alcanzar el objetivo. La velocidad no servía cuando los cazas enemigos podían interceptarlos desde bases lejanas. La carga útil era irrelevante cuando las formaciones eran destruidas antes de soltar sus armas. El examen del número de cola 76312 en Clark Field en enero de 1945 reveló toda la historia. Los tanques sin protección que sorprendieron al mayor McCoy no eran un descuido ni una medida temporal, ni un fallo de diseño. Eran la decisión deliberada de ingenieros que creían que el alcance importaba más que la supervivencia. Los diseñadores japoneses habían creado exactamente lo que se les pidió: un avión de alcance y velocidad extraordinarios construido con el mínimo peso optimizado para los requisitos de misión recibidos. Los tanques carecían de protección porque cualquier blindaje habría impedido cumplir las prestaciones exigidas. La decisión tenía sentido dentro de las limitaciones tecnológicas y conceptuales de 1937. Pero esas suposiciones colapsaron ante la realidad de un combate prolongado contra un enemigo con capacidad industrial ilimitada y ventaja tecnológica creciente. El Betty se convirtió así en símbolo de la disposición japonesa a aceptar pérdidas catastróficas en busca de ventajas tácticas. Fue la evidencia tangible de una cultura militar que valoraba más el cumplimiento de la misión que la vida de la tripulación. Cuando los ingenieros estadounidenses examinaron el Betty intacto en Clark Field, no solo analizaban un avión enemigo, contemplaban la materialización física de decisiones tomadas años atrás, elecciones que priorizaron la capacidad sobre la supervivencia y que costaron la vida a miles de aviadores japoneses. Los tanques sin protección no fueron un accidente, fueron una decisión consciente. El Betty sirvió desde el primer día de la Guerra del Pacífico hasta el último. Hundió buques capitales, devastó bases aéreas y alcanzó distancias que ningún otro bombardero podía igualar. Pero su legado final está escrito en estadísticas de pérdida que superaron todas las previsiones. El avión que inauguró la guerra destruyendo el poder aéreo estadounidense en Clark Field terminó la contienda transportando la delegación japonesa de rendición en aparatos blancos marcados con cruces verdes. La tripulación del número de cola 76312 había abandonado su avión durante el avance estadounidense sobre Clark Field. Sobrevivieron alejándose a pie de una aeronave, cuyo diseño hacía la supervivencia en combate casi imposible. La mayoría de las tripulaciones de Betty no tuvieron esa suerte. Volaban sabiendo el peligro. Subían a bombarderos sin protección, cruzaban vastas distancias del Pacífico y morían en números abrumadores consumidos por los incendios que el propio diseño del avión hacía inevitables. La historia del bombardero Betty trata en última instancia del precio de la capacidad sin protección. Demuestra que el rendimiento por sí solo no garantiza el éxito cuando ese rendimiento se compra a costa de la supervivencia de la tripulación. Su extraordinario alcance de 6.000 kilómetros no significaba nada cuando los aviones no lograban sobrevivir los últimos 100 kilómetros hasta el objetivo. Su velocidad impresionante de 428 km/h no ofrecía ventaja alguna cuando los cazas estadounidenses podían interceptarlos desde bases lejanas con aviso previo de los radares. Su capacidad de carga de 1 tonelada se volvía irrelevante cuando las formaciones eran destruidas antes de lanzar sus armas. Más importante aún, el Betty revela que una tecnología militar desvinculada de la realidad del combate genera armas que matan a sus propias tripulaciones con la misma eficacia con que atacan al enemigo. Las suposiciones que sustentaron su diseño, una oposición limitada y una guerra breve,
resultaron catastróficamente erróneas pocos meses después del inicio del conflicto del Pacífico. Cuando esas suposiciones quedaron expuestas como falsas, miles de bombarderos Betty ya estaban en servicio o en producción, y la industria japonesa carecía de capacidad para sustituirlos por diseños más protegidos. Los ingenieros japoneses comprendían los riesgos cuando tomaron sus decisiones en 1937 y 1938. Calcularon las penalizaciones de peso, sabían las vulnerabilidades, y aceptaron los compromisos porque creían que las ventajas de rendimiento serían decisivas. Se equivocaron. Y miles de hombres pagaron el precio de ese error con sus vidas. El legado del Betty trasciende la historia de la aviación, plantea preguntas fundamentales sobre el diseño de aeronaves, la filosofía militar, la ética del riesgo aceptable y el valor de la vida humana en la guerra. Los diseñadores estadounidenses respondieron a esas preguntas priorizando la protección, incluso sacrificando rendimiento. Los diseñadores japoneses respondieron de otro modo. El Betty permanece como testimonio de lo que sucede cuando la capacidad se prioriza sobre la supervivencia, cuando el alcance se compra con vidas de tripulantes, cuando los requisitos de rendimiento anulan las consideraciones de protección. Los miles de Betty ardiendo en los cielos del Pacífico marcaron las consecuencias de esa diferencia filosófica, revelando el contraste fundamental entre la manera en que distintas naciones enfrentaron la guerra. Las fuerzas estadounidenses diseñaron aviones para traer a sus tripulaciones de regreso. Las fuerzas japonesas diseñaron aviones para alcanzar sus objetivos sin importar el costo. Al final, la nación que valoró la supervivencia de sus tripulaciones construyó una fuerza aérea capaz de sostener operaciones indefinidamente. La nación que aceptó bajas catastróficas en nombre del rendimiento construyó una fuerza aérea que se destruyó a sí misma por desgaste. El examen del número de cola 763-12 en Clark Field proporcionó la prueba final de lo que las fuerzas aliadas habían sospechado durante años. El bombardero Betty no estaba mal diseñado. Estaba brillantemente diseñado para alcanzar objetivos específicos. Simplemente esos objetivos no incluían traer con vida a las tripulaciones japonesas. Y en ese solo hecho reside toda la historia de por qué Japón perdió la guerra del Pacífico.